Bueno, el programa Mindfulness y Equilibrio Emocional es un programa de 8 semanas que integra prácticas básicas de mindfulness con teoría y ciencia sobre las emociones. Y la idea es ayudar a las personas que toman el programa a ser más conscientes de sus procesos emocionales y de cómo las emociones se sienten en el cuerpo y en la mente, de manera de ir adquiriendo habilidades para regular esas emociones. Usualmente experimentamos las emociones, sobre todo las emociones fuertes, como una invasión, como algo que viniese desde afuera, algo como que no tiene explicación ni origen. Entonces lo que ayuda respecto a la práctica de mindfulness en la regulación emocional es precisamente a ser más consciente cómo y por qué surgen ciertas emociones, y de esa manera ser más consciente de cuando comienzan a surgir las emociones, cuánto duran las emociones y cómo empiezan a declinar. Cuando somos conscientes de los procesos emocionales, en vez de ser víctimas de nuestras emociones, comenzamos a poder gestionar nuestras emociones de tal manera que sean útiles para nosotros y para los demás, incluidas las emociones que consideramos difíciles, como la ansiedad o el miedo o la ira, que no son per se emociones negativas, aunque son desagradables de sentir, no son negativas porque cada emoción cumple una función evolutiva. Entonces la idea no es solamente tener emociones buenas y no tener emociones malas, sino aprender a relacionarnos de una manera distinta con todo el espectro de las emociones humanas. Bueno, en el programa comenzamos estableciendo la base de mindfulness a través de la atención al cuerpo, a las sensaciones agradables, desagradables y neutras, y a través de mindfulness a los pensamientos y las emociones. Y luego de asentar esa base de práctica en las primeras semanas, luego vamos trabajando con emociones específicas. Entonces dedicamos una sesión a trabajar con la familia de emociones en relación a la ira, el enfado, la irritabilidad, etc. Dedicamos otra sesión al trabajo con el miedo y la ansiedad, comprendiendo cómo funcionan estas emociones. Y también trabajamos con el resentimiento. Entonces, en esa sesión del resentimiento introducimos qué es lo que significa el perdón y hacemos prácticas para irnos liberando de la prisión del resentimiento. Entonces eso respecto a las emociones difíciles. Y luego, complementariamente, hacemos prácticas de meditación y aprendemos a cultivar en lo cotidiano emociones prosociales, como el amor, es decir, el deseo de que uno mismo y que los demás seres sean felices, y la compasión, que es el deseo de que uno mismo y que los demás estén libres del sufrimiento. Entonces, respecto a las emociones en el programa, trabajamos con las emociones que son más difíciles, viendo cómo poder regularlas en vez de sentirnos simplemente víctimas o invadidos por ellas, y aprendemos a generar emociones que traen bienestar a la persona y a quienes le rodean. Bueno, así por ejemplo, si pensamos en la ira, a veces se piensa en la ira como una emoción negativa, algo que no debiésemos sentir nunca. Sin embargo, la ira como emoción está en nuestro repertorio emocional por una razón importante, y de hecho viene del diseño evolutivo de este cerebro y este cuerpo que ha evolucionado por millones de años. ¿Cuál es la función evolutiva de la ira? Su función consiste en remover obstáculos. En realidad todas las emociones son una respuesta a si nuestros objetivos importantes en la vida se cumplen o no. Entonces, las emociones nos guían respecto al cumplimiento o no cumplimiento de esos objetivos. Cuando algo se interpone, por ejemplo, al cumplimiento de algún objetivo importante, de alguna meta importante, es natural que surja la energía de la ira que nos permita remover ese obstáculo. Entonces, en ese sentido, alguien que no tiene ninguna gota de ira va a tener dificultades, ¿no?, para moverse en el mundo, porque no va a tener la energía necesaria para remover ciertos obstáculos. Sin duda que necesitamos una cuota de ira o de energía para remover obstáculos que no sea destructiva, sino una que nos permita poner límites asertivamente cuando eso es necesario. Así,
la ira o la ansiedad o la tristeza tienen una función evolutiva adaptativa, están ahí por algo. El problema es cuando no somos conscientes de ese proceso emocional y la emoción se toma completamente en nuestra mente, lo cual causa, problemas de salud a largo plazo, problemas cardiovasculares, etc. Por ejemplo, con la ira. Y también puede causar problemas o daño en nuestras relaciones más significativas. Por ejemplo, cuando respondemos con agresividad a nuestros seres queridos o a los colegas, etc. Bueno, las emociones en sí son estados por naturaleza pasajeros, ¿no? Y esas emociones básicas que hemos nombrado, como la ansiedad, la tristeza, la ira, la alegría, el amor, la compasión, las compartimos con otros animales, especialmente con mamíferos y con otros primates. Entonces el problema con el cerebro humano es que, la bendición y el problema que tenemos con el cerebro humano es que tenemos la capacidad de hablarnos a nosotros mismos, a contarnos historias que nos mantienen enganchados en las emociones. Por lo tanto, la función adaptativa de la ira, en que sería subir, ayudarnos a remover un obstáculo o a poner un límite asertivo, en vez de subir y bajar en un tiempo limitado, como ocurre, por ejemplo, en los niños, nos quedamos enganchados en la ira o en la ansiedad, de manera que nos contamos historias que aumentan y sostienen en el tiempo un estado ansioso o iracundo. Entonces, ese círculo vicioso entre la mente que rumia acerca de una historia y el estado fisiológico del cuerpo de una emoción difícil hace que entremos en patrones crónicos de irritabilidad o de miedo o ansiedad crónica o de tristeza que se extiende largo tiempo, ¿no? Entonces, lo que hacemos con la práctica de mindfulness es ser conscientes de ese proceso. Extraemos conciencia a ese círculo vicioso entre la mente que rumia y el cerebro emocional, de manera que podemos tomar cierta perspectiva y aprender cómo gestionar precisamente estos pensamientos y estas emociones, de manera que no nos invadan o que no nos mantengan atados por largo tiempo a una emoción en particular. Entonces te quiero invitar a que te sumes a la próxima versión del programa y que experimentes los beneficios de la práctica de mindfulness y una mejor regulación emocional. Muchas gracias.